Hay una pregunta que atraviesa el corazón de todo el ser humano cuando aparece el dolor sin aviso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este sufrimiento? Y eso mismo se preguntaron los discípulos cuando vieron a ese hombre que era ciego de nacimiento. Le dijeron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él haya nacido así? La mentalidad de aquel tiempo era así: si sufres es porque alguien falló. Si algo está roto en tu vida es porque alguien se lo merecía o tú te lo merecías. Pero Jesús rompe ese esquema de una manera impresionante. Dice: ni él pecó ni sus padres, está así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Entonces, Jesús no responde con teoría, responde con una revelación. El sufrimiento no siempre es castigo. A veces es ese escenario donde Dios decide mostrar su gloria. Entonces podemos entender muchas cosas. Los santos padres de la iglesia se detuvieron en este pasaje porque todos, absolutamente todos, hemos experimentado el dolor de una u otra forma. Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Dado que nada sucede sin un propósito. Nada sucede sin un propósito. Dios, en su inmensa sabiduría, permite ciertas oscuridades para que a través de ellas aparezca una luz mucho más grande, mucho más potente. El problema es que nosotros queremos entender el dolor antes de atravesarlo. Queremos explicarlo antes de vivirlo. Y quisiéramos resolverlo antes de confiar totalmente. Pero Dios muchas veces no explica el camino, simplemente lo ilumina. Y Jesús en este pasaje hace algo extraño. Escupe en el suelo, hace barro y se lo pone en los ojos a ese ciego. Podría haberlo sanado con una palabra o quizás con cualquier otro gesto, pero no, elige el barro. Y yo recuerdo el Génesis, ahí en donde el hombre es formado del polvo de la tierra. Entonces es como si Jesús nos dijera a todos nosotros: yo soy el mismo que te creó y yo soy el único que puede recrearte, restaurarte. A veces Dios toca nuestras heridas con barro, con procesos incómodos, con caminos que quizás no entendemos. Pero incluso el barro en manos de Dios puede convertirse en el milagro que estamos esperando. Jesús dice: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y el hombre, sin preguntar, va. No discute, no pregunta, no negocia. Simple y sencillamente va. Hace lo que Jesús le está diciendo. Y cuando regresa, ve. Y aquí es el punto clave. El milagro comienza cuando la obediencia se pone en movimiento. Porque la fe no es solo creer con la mente, es caminar incluso cuando todavía no vemos. Y esto es impresionante. Muchos quizás queremos el milagro antes de ese paso, pero vemos que el evangelio funciona distinto. Primero caminas y luego descubres que Dios ya está haciendo el milagro en ti. El hombre empieza a ver, y ahí es en donde comienza el problema de esta perícopa. Los fariseos lo interrogan, lo presionan, lo cuestionan, porque el milagro está rompiendo sus esquemas, les está derrumbando lo que ellos creían. Y esto es impresionante. El ciego está viendo, y los que creen que veían se quedan ciegos. Los padres de la iglesia decían que esa ceguera que ellos tenían estaba en el corazón. Hay personas que ven perfectamente con su vista, pero que no pueden reconocer la verdad cuando está frente a ellos. Entonces nos damos cuenta que el orgullo es la peor ceguera espiritual. Si observamos el texto con atención, el hombre sanado va descubriendo quién es Jesús, pero no de golpe, es poco a poco. Primero dice: ese hombre que se llama Jesús. Y luego, con los fariseos, dice: es un profeta. Y al final, cuando Jesús se revela totalmente, él se postra y dice: creo, Señor. Es un camino. Dios no exige que lo entendamos todo desde el inicio. Lo que pide es caminar hacia la luz. Al final del capítulo, Jesús pronuncia una frase que es dura, fuerte. Él dice: yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que creen ver, se vuelvan ciegos. El problema no es no ver, el problema es creer que ya lo sabemos todo. Luego, el ciego fue sanado, porque sabía que necesitaba la luz.
Los fariseos permanecieron en la oscuridad porque estaban convencidos de que ya lo tenían todo. La humildad siempre va a abrir los ojos y el orgullo los va a cerrar. Así que volvamos a la pregunta del inicio. ¿Por qué existe el sufrimiento? El Evangelio responde de una forma que es sorprendente. A veces el dolor llega no para destruirte, sino para que en tu historia se manifiesten las obras de Dios. El ciego pensó que su oscuridad era el final de su historia, pero en realidad era el comienzo de un gran milagro. Porque cuando Jesús entra en nuestra vida, incluso aunque sea de noche, puede convertirla en amanecer. Dios no siempre evita la oscuridad en nuestra vida, pero siempre puede convertirla en una luz inagotable, una luz que nos llene de vida. Que así sea.